Saludos mis amigos, bienvenidos hoy, martes 6 de abril del año 2021, a un nuevo segmento de Pensando en Voz Alta con tu amigo Andrew Álvarez. Como ya todos saben, la pasada semana solo hicimos el segmento del martes. Durante la Semana Santa pues no pudimos, por un lado no pudimos hacer algunas de las transmisiones porque estábamos trabajando en otros asuntos, en otros proyectos, pero también habíamos indicado que el viernes no estaríamos en la otra realidad. Lógicamente, pues es un día donde muchos puertorriqueños y muchos amigos latinoamericanos pues se recogen precisamente durante la Semana Santa, el viernes para la oración o para la penitencia que sea. Pero bueno, aquí respetamos todas las creencias, las no creencias como las creencias, así que hay que tener espacio para todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a pensar y a disentir también y a opinar. Eso es parte del mundo, la libertad de pensamiento que los seres humanos debemos provocar y debemos promover en los demás. Recuerda que este segmento es meramente aquí, yo liberando algunas de las catarsis de mi mente, algunas de las cosas que divagan de cuando en vez por acá por mis neuronas, tratando de enfocar qué es lo que está pasando en el mundo aquí y ahora y dentro, ¿no?, de nuestra propia realidad. Bueno, hay algo interesante que hoy inclusive se cumple otro aniversario de la muerte de Isaac Asimov, matemático, científico de extracción rusa, que luego se hizo ciudadano de los Estados Unidos, que había escrito una serie de novelas interesantes y entre ellas había incluido también lo que se llaman las 3 reglas o las 3 leyes de la robótica. Y lo voy a mencionar dentro de un rato en un contexto bien interesante del que no muchas veces se habla de Isaac Asimov. Claro, lo ven mucha gente como un futurólogo, como alguien que, diríamos nosotros, trae una serie de pautas y proyecciones hacia el futuro, como lo han hecho muchos otros, inclusive Julio Verne en su tiempo, escribiendo sobre el viaje a la luna, el viaje al fondo del mar, etcétera, etcétera. Todas esas novelas de ciencia ficción que dieron pie definitivamente a que la imaginación de muchos creativos y sobre todo de los científicos pues también enfocaran y tuvieran otras metas interesantes que buscar. Pues bien, vamos a hablar de todo eso, entre otros asuntos interesantes, precisamente hoy. Y algo que quiero tocar, debido a que me afecta a mí de alguna forma, directa e indirectamente, es este término que se utiliza de la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación no es otra cosa sino cuando la masa piensa que alguien está equivocado, o cuando muchos creen saber la verdad en el populismo, o cuando tal vez sin tener suficiente información, recursos no didácticos y lo que fuera necesario para poder entender, ¿no?, las causas de algo, pues muchísima gente opina y opina y opina, creando definitivamente la impresión, ¿no?, de que la gente sabe de lo que está hablando o entiende de qué se está discutiendo. Cuando hablo de la cultura de la cancelación, me refiero específicamente a lo que tantas veces aquí ya he mencionado en las últimas semanas, que tiene que ver con la censura electrónica de las diferentes plataformas, ¿no?, de cómo definitivamente se pasa por el filtro lo que conviene o no conviene al sistema y lo que se supone que muchísima gente no debe preguntarse. Recuerde que esa fórmula no solamente se aplica en colonias como la de Puerto Rico, una colonia, de eso no nos cabe duda, ¿no? Las limitaciones de poder político que tenemos y económico definitivamente pues nos describen de tal forma y luego pues sabemos históricamente, después del Tratado de París en 1898, que nosotros somos un botín de guerra y eso no se discute, eso lo enseñamos nosotros los profesores en la historia de Puerto Rico. Y lo que sí es importante recalcar sobre esto es que incluso con las limitaciones que tenemos acá en Puerto Rico de expresión y con las limitaciones que hay en los medios también de comunicaciones, donde siempre hay una línea editorial que determina qué es lo que debe escuchar la gente, qué es lo que se debe discutir, qué noticias son las que se le va a ofrecer o divulgar al público, y todo pues bueno restringido, ¿no?, a unos intereses comunes del que aquí tantas veces hemos hablado, analizado y compartido con ustedes. O sea, esto es global, obviamente, es la globalización de medios. Pero en la isla de Puerto Rico, en nuestro insularismo mediático, no hay duda de que hay un control de medios, un control de noticias, donde pues usted se pega a un asunto en particular y nadie se pregunta el porqué del porqué de otras cosas que son neurálgicas para que el país eche para adelante. O sea, aquí se pasan distrayéndonos todo el tiempo. O sea, un nuevo enfoque de distracción, cuando no es, como digo yo, la cuestión farandulera de chismes en televisión. Usted tiene, ¿cuántos? 2, 3 programas de chisme, no sé. A mí, como no me interesa eso, no le doy la vuelta. Por otro lado, programas de análisis político que se convierten en chisme político elemental.
Pero dicho eso, brevemente por arriba, que es parte de la distracción y la confusión de opiniones que no conducen a ningún lugar, que son callejones sin salida, y que ninguna de estas cosas que se le da al pueblo le da las herramientas y el conocimiento necesario para que el ciudadano común y corriente, la gente silvestre, los de a pie, nosotros, podamos tomar decisiones asertivas. Es decir, que podamos ser proactivos y saber qué es lo que tenemos que hacer para que esta cosa siga funcionando, si es que realmente queremos mantener el orden colonial en Puerto Rico o el orden social que definitivamente se está descomponiendo rápidamente. Dicho eso por arriba, porque esto no es un análisis profundo, ni esto obviamente es una tesina, ni una proposición de currículum, ni nada por el estilo, simple y llanamente. Es el pensamiento que yo comparto con ustedes aquí de la manera más simple, de la manera pues más manejable. Pero son preguntas que nos debemos hacer. El sistema definitivamente siempre quiere prevalecer. El sistema guarda y forma las maneras para ¿qué? Para conservarse, para que unas fuentes específicas, ¿no? Unos núcleos específicos siempre tengan el poder, sea en la colonia de Puerto Rico, sea en los Estados Unidos, sea en la República de México, de Brasil, sea allá en Rusia, que ya usted sabe que Putin, una vez más, firmó ya por fin la ley donde no solamente va a permanecer hasta el 2024, que es cuando termina su último periodo de poder. Es decir, allá en Rusia es cada 6 años que se dan elecciones, entre comillas, supuesta y alegadamente. Pues bueno, la ley que ha firmado Putin, si él desea o quiere correr y estar nuevamente ahí, le extiende, obviamente, por 12 años más, hasta el 2036. Pero hay gente que lo aplaude. Hay gente que cree que Putin es un hombre recto, derecho, que es una persona que representa al pueblo eslavo, ¿no? Al pueblo ruso, que es el individuo ideal escogido. Pues la gente que sigue obviamente la propaganda de RT y que nunca verá ningún defecto en Putin porque ellos jamás encuentran nada defectuoso en la sociedad y en el sistema ruso. Cuando yo invito por este medio, sí te invito a ti, a que busques cuál es, ¿no?, la ganancia promedio que tiene un trabajador en Rusia. ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es lo que gana? ¿Cuál es el nivel de vida de la clase media en Rusia? Vaya a buscar usted y se da cuenta que en Puerto Rico, con el mínimo del mínimo que le pagan a usted, usted gana más que cualquier trabajador ruso. ¿Lo sabía? Pues no lo sabía. Verifique y después me cuenta. Así que la gente habla mucho, se va por allá, por la rama, con ideologías que no son. Todavía gente pensando que Putin es de izquierda, cuando todos sabemos que es un nacionalista de derecha, de ultraderecha, conservador, elemental. Así que todas son cosas que usted ve reboteando por las redes sociales y que es adrede. Oiga bien, mi amigo y mi amiga, es adrede que se tiran estas bolitas. Es adrede que obviamente, ¿no?, las organizaciones de propaganda política y de inteligencia pues se aprovechan obviamente de ese, digamos, de esa confusión, desconcierto que hay acá en América, específicamente nosotros los hispanos, que estamos bien despistados realmente con nuestra propia realidad y luego a quién respondemos o no respondemos. Claro que esto no le quita responsabilidad al poder de los Estados Unidos sobre el hemisferio, sobre los países de Latinoamérica y definitivamente las relaciones que se han dado, que no han sido las mejores en el sentido económico ni tampoco en la relación política como tal. Y eso pues podría discutirse en otro foro con muchísimo tiempo y con los datos que se refieren precisamente a eso, para hablar como es con propiedad. Pero dicho esto brevemente, la cuestión de la cultura de la cancelación, donde quien no está a favor de la corriente va en contra de ella, y esto nos lleva inclusive, ¿se acuerda usted Juan Salvador Gaviota? Esta novela que fue famosa en los años 70, pues Juan Salvador Gaviota presentaba precisamente a un individuo, era simbólico, que iba en contra de la corriente de todos los demás, en contra de la creencia masiva, ¿no?, de las ideas que permeaban en su grupo social. Así que no siempre, o casi siempre, pues no quiero ser, ¿verdad?, como diría yo, exagerado en esto, definitivamente no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría se equivoca muchísimo y de eso lo podemos ver descrito en toda la historia. Y sobre todo, muchas veces la mayoría quiere pensar por sí mismo cuando la masa no piensa, piensa el individuo. Y muchas veces la mayoría simplemente reacciona a lo que unos núcleos específicamente de poder interesan. Y se utilizan muchas maneras, muchas formas, desde lo sublime directamente hasta la inducción para que las personas hagan cosas, ¿no? El miedo, por un lado, ¿no? Hemos hablado aquí muchísimas veces de la doctrina de shock y muchas cosas más, que aunque es un término moderno, se utilizaba siempre ha estado ahí. Es parte de la mecánica de la psicología social que ha utilizado el Homo sapiens a través de las edades. Bueno, dicho esas cosas por arriba acá, yo en la psicorragia que tengo aquí rápidamente, hay que hablar de algunos asuntos que son interesantes y que tienen que ver nuevamente con cómo se balancean los derechos, y específicamente en este momento en el estado de la Florida, en Estados Unidos, donde su gobernador Ron DeSantis
ha decidido no aprobar. De hecho, firmó una ley estatal que prohíbe el uso de un pasaporte de vacuna, es decir, un pasaporte para los vacunados. Él parte de la premisa, Ron DeSantis, que esto va a crear dos tipos de ciudadanos. Unos ciudadanos donde van a tener unas limitaciones grandísimas para hacer negocios, para viajar, para trabajar, para tener servicios públicos, vis a vis otros ciudadanos que debido a que tienen este pasaporte de vacunación, pues tendrán una serie de servicios y privilegios. Y esto pues crea dos niveles dentro de los Estados Unidos y en su estado él no va a permitir eso. Por otro lado, y indica precisamente Ron DeSantis, esto también trae a que haya menos privacidad, de que la información no esté asegurada, sino que la privacidad de las personas, la información pues definitivamente pues sea afectada, que esto sirva como un salvoconducto, como dije hace un momento, para unos en particular. Así que esta decisión de Ron DeSantis podría ser replicada por otros gobernadores en los Estados Unidos. En Puerto Rico no me pregunto porque aquí, ya usted sabe, son muchachos mandados. Vamos a ser justos. No importa la ideología que usted quiera, sea el estadoísmo, la independencia o el pancismo, que es como le llamo yo a los colonialistas del país. La realidad es que acá da lo mismo lo que se piense o se haga. Aquí la gente, pues, el que esté en el gobierno, sea azul o rojo, siempre va a obedecer lo que digan allá en Washington, ¿no? Lo que Mr. Jefferson, Mr. Spalding o Mr. Wilson indique cuando indique y como lo indique. Y piden más. Dicho de esa forma, ¿verdad? Aunque no se confunda, porque yo no soy independentista, así que no se maree. Pero tampoco soy de ninguna de las otras ideologías. No soy estadoísta, no soy independentista, no soy estadolibrista, no soy lugariano, ni ninguna de esas cosas. Simplemente soy un libre pensador. Y como no estoy amarrado a nadie, digo lo que creo, cómo lo creo y cómo lo digo. Así que de esa forma y de esa manera, pues no estoy comprometido con intereses ni con payola política que se le da por abajo a los analistas, ninguna de estas cosas. Aquí caigan muchas maletas y eso es la vieja guardia que se utiliza definitivamente en ese medio de recursos de noticias y de disque análisis. Dicho esto, hay otro asunto que yo creo que es importante y que hay que señalar, que es a nivel internacional, y esto ya va con las mujeres, ¿no? Esto en el campo obviamente de la igualdad de géneros, en el sentido no de derechos de la mujer en el mundo. En los últimos meses se han estado publicando en diferentes rotativos internacionales los diferentes grupos que han surgido de mujeres que están trabajando para desarmar minas. Minas, obviamente, antipersonales, no las minas de sacar cobre y oro, no. Minas antipersonales son las minas estas que usted ve en la película, que ponen en la tierra, que usted la pisa en booby trap y explota y lo flagela a usted, lo mutila o lo mata. Y estas minas hay millones y millones de ellas por todo el planeta, ¿no? Están regadas por todo el planeta. ¿Por qué? Bueno, por los diferentes conflictos que han ocurrido allá en el sudeste asiático, Vietnam, Camboya, Laos, por darle un ejemplo, Birmania. Todos esos lugares tienen millones y millones de minas. África, no pregunte por África. Por lo menos hay 21 estados africanos que están minados. En Latinoamérica, sí. ¿No sabía usted que hay minas también en Latinoamérica? Sí, hay minas. Los conflictos que han ocurrido en Latinoamérica y Centroamérica se han usado minas y todavía permanecen cientos o miles de ellas en la tierra. Así que esto es interesante. Inclusive en Cuba, rodeando la base de Guantánamo, está minado también. ¿Pero a qué voy con esto? Bueno, una vez terminan los conflictos, sean guerras civiles, sean invasiones, sea lo que sea, pues nadie recoge estas minas, las dejan ahí. ¿Y quiénes son los más afectados por esto? Pues los más afectados son los niños. ¿Sabía usted? Busque los números. Vaya a las Naciones Unidas y busque precisamente, hay un pequeño rincón que habla precisamente de la cuestión de las minas y de este problema a nivel mundial. ¿Y cómo es que se quiere enfrentar? Se han entrenado desde, se han entrenado desde roedores, inclusive han usado abejas, muchísimas cosas tratando de utilizarlas para ubicar minas, aparte de los detectores de metales. Pero en los últimos tiempos, aparentemente, ¿no? La nueva tendencia es que sean las mujeres las que desarmen minas en Afganistán, en Irak, y lógicamente Vietnam y en África. Usted tiene allí grupos de mujeres especializadas que las han cogido para hacer eso. No sé si es que los varones no se atreven por meterle pecho a la cosa o simplemente que en algunos de estos países, como todos sabemos, debido a la cultura y a las creencias particulares de estos países, pues la mujer no se ve al mismo rango del hombre, ni se ve con la misma igualdad, ni social, ni económica, ni política, ni siquiera espiritual. Dicho eso, brevemente, pues claro, esto es un asunto que debe preocuparnos a todos. Acá en Puerto Rico no tenemos campos minados, aunque tengamos a Vieques, donde hay miles y miles de municiones que son defectuosas, que todavía están en Vieques, y que nos han dicho que por lo menos va a tardar 20 años y ciento y pico millones de dólares limpiar a Vieques. No estamos hablando aquí de Desecheo, no estamos hablando de Culebra, donde también hay municiones enterradas o en el fondo marino, etcétera, o Monito, la isla de Monito y Desecheo. Así que
Esto lo traigo por arriba porque acá en Puerto Rico, aunque no tenemos esos campos minados, sí tenemos el problema con las municiones defectuosas que están todavía allí. Y que la Marina nos dice una vez más, tardaríamos 20 años, cientos de millones de dólares, todavía no tenemos presupuesto para eso. Así que los puertorriqueños aguanten, porque allí nadie está sembrando, ¿verdad que no? Allí nadie está fabricando, ¿verdad que no? Allí nadie está reclamando esas tierras para vivir, ¿verdad que no? Ah, pues no hay prisa. ¡Qué mentalidad! Lamentablemente con eso tenemos que trabajar. Pero unido a esa cuestión de las tendencias mundiales, donde nosotros, la clase media, la clase trabajadora, los olvidados, seguimos cada vez siendo, como dicen, la clase en peligro de extinción, donde pues cada día tenemos menos recursos, los bancos le prestan menos. Usted vaya a buscar un préstamo al banco y me cuenta después. Dele, vaya, póngase valiente y vaya. Los bancos cada vez dan menos préstamos personales, los bancos cada vez dan menos recursos, probablemente pues ahora venga una, como dicen por ahí, una oleada de reposesión de viviendas y de propiedades aquí una vez más. Los bancos los dejan ahí, se lo venden después a precio de pescado bombado al mejor postor, y en la realidad no le dan mantenimiento, se le cuesta mucho mantener el edificio, así que el edificio va a devaluar, ellos lo llevan a una escala de devaluar, entonces luego lo venden a quien viene y se aprovecha y lo puede o demoler o lo puede nuevamente pues reparar si es que lo va a reparar. Dicho eso, nuevamente, pensando en esa cuestión específicamente, hay algo que nos afecta a todos y que desde hace años se ha tratado, oiga bien, se ha tratado de imponer en Puerto Rico. ¿Y qué cosas son? Bueno, obviamente es el monopolio de semillas. Hace unos años atrás, en la época, por ejemplo, de Luis Fortuño y luego de Alejandro García Padilla, en el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, en la Cámara y en el Senado, se estuvo corriendo para ver si se hacía una ley para la limitación de intercambios de semillas en Puerto Rico. ¿Entiende lo que digo? Bueno, simple y llanamente que los agricultores tradicionales en Puerto Rico y las personas no podían intercambiar semillas, digamos, por ejemplo, endémicas del país, de frutos del país, guayaba, por decirle algo, ¿no? Qué sé yo, ñame, lo que fuera. Que si compraban semillas, por ejemplo, a Monsanto, que ahora es Bayer, o cualquiera de las otras grandes corporaciones transnacionales o de transgénicos, pues usted no pudiera guardar esas semillas para usarlas después o intercambiarlas con nadie más. Es decir, un monopolio de control de semillas. ¿El control de qué? Pues el control precisamente de suministro mundial de alimentos. De eso se trata esto. Usted ve que en las noticias, ¿alguien habla de eso? Digan, vamos a ser honestos. Allá en Gringolandia o acá en Mofolandia, acá donde están los mofolongos, aquí tampoco se habla de eso. En ningún lugar. La gente lo que le interesa nuevamente, si había mucha gente en la isla de Caracoles, que el COVID estaba dando la isla patas arriba, y qué sé yo, más toques de queda, la economía que no avanza. Bueno, lo mismo, el mismo tema de hace un año atrás. Y en el fondo, el mismo tema de hace 50 años, despierta, durmiente. Pero bueno, cuando alguien viene, ¿no?, y quiere hacer algún tipo de cambio en la opinión pública o cambio social, pues obviamente, o como te he dicho, o te cogen y te censuran en lo electrónico, o los medios se cierran porque usted no puede hablar a la gente. Hay que mantener a los mediocres de siempre diciendo las mismas barrazadas, las mismas tonterías, lo que usted escuchó la semana pasada. Prende la televisión y busque a alguien que diga algo nuevo que no haya hablado durante la pasada semana o la anterior. Vamos, te he invitado y me lo pone a ver si es cierto o no. Nada. Lo único nuevo que puede haber es que asesinaron a alguien más, entonces es el tema de último momento, donde todo el mundo habla de la muerte de alguien y qué sé yo, para aquí y para allá. Bueno, pero no se resuelve la violencia social en Puerto Rico, ni la violencia de género, ¿no? Es decir, la violencia doméstica ni nada de eso, ¿o sí? Pues claro que no, hombre. Pues bien, dicho eso por arriba, brevemente, someramente, a mí me preocupa definitivamente este monopolio de semillas porque Puerto Rico, que tiene un gran problema, obviamente, para la sustentación alimentaria, donde dependemos del 85% de los alimentos y del 95% de todo tipo de importación, a punta cucho, de todo tipo de importación. Y todo esto, esta camisa no se hizo aquí. No, claro que no. Las navajas con que usted se afeita tampoco. ¿Cuántas cosas que usted utiliza en su casa todos los días o en su trabajo se fabrica en Puerto Rico? Dígame. ¿Cuántas? ¿Una? ¿La mitad de una? ¿Dos? ¿Qué? Nada. De hecho, los medicamentos que se hacen aquí en Barceloneta, en Guayama o allá en Las Piedras, usted sabe muy bien que una vez los produce aquí la planta, hay que enviarlo a los Estados Unidos para que entonces venga de allá y viene inflado el precio. ¿Es o no es así? Pero nada, aquí estamos a expensas de los grandes intereses del sistema colonial. Y nuevamente, no se me confunda, porque yo hablo del sistema colonial, no es que usted es nacionalista. Usted no tiene que ser nacionalista independentista para hablar de la colonia, ni tampoco tiene que ser estadoísta, simplemente tiene que ser una persona que esté inconforme con el sistema, que no es justo y que ve las diferencias, obviamente, de derechos civiles y de derechos del ciudadano. O sea, ve usted que no tiene los mismos, digamos, otros alcances económicos ni las mismas oportunidades. Es elemental, no hay que ser un genio.
Pero eso realmente a calzón quitado, nadie habla de eso. O sea que en Puerto Rico los abogados que hablan por ahí, los politólogos que hablan por ahí, los políticos de turnos aprovechados que viven de usted, que viven muy bien todos ellos, lo que hablan es basofia. Adornan la cosa, dan vuelta a la noria para aquí y para allá, pero nada de lo que digan, dígame si es cierto o no, realmente funciona o sirve para solucionar algo. ¿Hay algo que haya funcionado? ¿Alguna propuesta que se haya traído y que se haya implantado, que haya cambiado, ¿no?, el derrotero de las cosas en la isla de Puerto Rico? Dígame. O sea, usted se da cuenta que es más de lo mismo. Bla, bla, bla. Verborrea 202. Eso es lo que tenemos aquí. Bueno, dicho todo eso, hay compañías que tenemos aquí, inclusive aquí en Puerto Rico, que el gobierno, los gobiernos anteriores, de Aníbal Acevedo Vilá hasta el gobierno actual, les ha permitido el uso de tierras indiscriminadamente, el uso del agua indiscriminadamente, ¿no? Aquí tenemos Bayer, obviamente, Pioneer, y Bayer, obviamente, esta corporación alemana que aparte farmacéutica, ¿qué ha hecho? Pues compró a Monsanto, que era una de las más grandes transgénicas del mundo y productoras de semillas, y que en Puerto Rico tiene grandes plantas, obviamente, no de procesamiento de semillas, pero sí de experimentación de semillas, como dicen, a cielo abierto, no bajo sarán ni bajo estructura, sino a cielo abierto, algo que no puede hacer en los Estados Unidos. Pero aquí la gente no se entera, ni busca más allá de lo aparente. Tenemos compañías como Bayer, sí, como Coldback, como ChemChina, que es una de las más grandes del mundo, sí, China, y que produce semillas transgénicas de todo tipo en el mundo. Tenemos Limagrain, que también se dedica a eso, y de esas hay 2 en Puerto Rico, de las grandes, que utilizan nuestras tierras y no pagan nada. Inclusive el gobierno de Puerto Rico le da excepciones contributivas para que no tengan que pagar nada, porque esa gente aporta tanto, y usted ve cuánta mano de obra realmente esa gente requiere, y da ganas de llorar, obviamente. Pero aquí somos así, lamentablemente estamos en eso. Por otro lado, hay un tema con el que voy a cerrar, porque hoy iba a hablar solamente un poquito, ya el jueves continuamos con otros asuntos de la más interesante para poner las neuronas a masticar. Mi amigo y mi amiga, precisamente ha surgido una noticia interesante sobre uno de los divulgadores de ciencia más conocidos en los Estados Unidos, obviamente es Michio Kaku. Michio Kaku es un físico que sale en cuanto documental hay de cuánta cosa rara hay en los Estados Unidos, gana más dinero participando obviamente en documentales y escribiendo libros que incluso dando cátedra en la universidad o haciendo algún tipo de investigación astronómica o de física experimental, cualquiera de ellas. Por ende, Michio Kaku pues se ha convertido en una figura conocida en todo el planeta a través de los diferentes canales, National Geographic, History Channel, que hoy en día está bien desprestigiado, por decir algo así, y muchos otros más que se han dedicado por muchos años a propagar información buena y no tan buena, de ciencia y de pseudociencia. Pero dicho eso por arriba, lo que él indica es algo bien interesante, porque no es original de él. Las noticias lo ponen como si fuera algo propuesto por él o surgido de su mentalidad, y simplemente lo que está haciendo es citando lo que otros antes que él habían dicho o habían esbozado o expresado de alguna forma o manera. Michio Kaku indica de que es un error el que los radioastrónomos y el que las potencias espaciales intenten comunicarse con alguna inteligencia extraterrestre. Me explico, para no hablar aquí de hombres verdes, ni marcianos, nada de eso. Vamos a hablar ahora técnicamente y el asunto de exopolítica que esto envuelve. Él dice que obviamente sería un peligro. Que es un peligro si podemos contactar con una civilización que tiene las capacidades tecnológicas de poder viajar extrasolar y llegar acá de un sistema solar. No es el mismo que lo ha dicho, no es el único que lo ha dicho. Anteriormente lo había dicho el ya fallecido Stephen Hawking, que es británico. Había hablado de eso Stephen Hawking y había dado inclusive charlas sobre este asunto y muchísimas declaraciones sobre el peligro de la comunicación interestelar, probablemente con una civilización más avanzada que nosotros, y que exponía, ¿no?, el peligro de la conquista que surgió con España, cuando España llegó a México y acabaron con Moctezuma, Hernán Cortés, y cómo se acabó con todas las culturas precolombinas en aquel momento. Pero aparte del siglo XIV y el siglo XV, donde se acabó con gran parte de la población indígena de lo que hoy en día es Centro y Suramérica, por no hablar de lo que pasó en el norte con los ingleses, los holandeses y los franceses, hay que señalar lo siguiente, y esto es importante, esto no surgió ahí. Cuando en 1958, de hecho un 29, creo si mal no recuerdo, un 29 de julio de 1958, se inauguró la NASA bajo el presidente Dwight Eisenhower. En 1959, el Instituto Brookings, allá en Washington, que es un think tank, de los más importantes de los Estados Unidos, hay varios, Instituto Aspen, otra de los que se unen las mentes más brillantes en los Estados Unidos. Hay por lo menos
2 o 3 docenas de estos think tanks o tanques de pensamiento de alto nivel, unos para la inteligencia, otros para inteligencia política, otros para lo militar, etc. Pero lo que quiero decir con el Instituto Brookings es que en 1959 le escribieron una carta, precisamente un reporte que se le dio, fue un reporte, no una carta, un reporte que le dieron a los altos mandos del gobierno de los Estados Unidos, a Eisenhower por un lado, y obviamente a los directores de la NASA, de la recién creada Agencia Espacial Norteamericana. ¿Y qué le indicaron? Que era sumamente peligroso que en un futuro próximo los humanos nos contactáramos con inteligencias de otro sistema solar o inteligencias, como usted dice, extraterrestres, alienígenas, como le queramos decir. Que la posibilidad de que su proceso evolutivo basado en la molécula de carbono haya muy similar su desarrollo y evolución biológica y por ende, si eso ha sido así, la selección natural también tuvo que ver muchísimo en su mundo de origen. Por ende, si van al espacio a buscar recursos como nosotros, ¿qué usted se cree? ¿Que nosotros queremos viajar a Saturno, a Marte, para ver el amanecer, el oscurecer allá? ¿Eso es lo que usted ha pensado? ¿Ah? O que queremos ver el espacio vasto, medio mundo más. Usted sabe que no se ven las estrellas de la luna. Pero bueno, lo que sí queremos decir con esto es que la exploración espacial tiene un propósito: conquistar los mundos de nuestro sistema solar y los que estén más allá de nuestro sistema solar, explotación de recursos porque la población humana sigue creciendo y el planeta Tierra tiene recursos finitos, no infinitos. Por ende, los humanos vamos en ese propósito. Pues parte a la premisa precisamente del Instituto Brookings, como lo hizo Stephen Hopkins, como lo ha dicho Michio Kaku y como lo ha dicho Isaac Asimov también en su momento, de que lamentablemente si nos contactamos con alguien que está viajando por el espacio, explorando, están en esas. Y obviamente quisiera probablemente conquistar recursos y eso implicaría sacarnos del medio. Y eso lo han pensado hasta la saciedad. Esto no fue una noche de cerveza, de chinchorro, o 2 o 3 locos allá metidos en un monte, en el Yunque, en Laguna Cartagena, alguien allí embojachado de extraterrestres. No, nada de esto. Las mejores mentes han pensado en esto y han propuesto diferentes planes para esto. Las Naciones Unidas lamentablemente todavía no se expresan ni tienen un plan de acción en caso que esto ocurra. Así que no es tan simple como decir E.T. phone home, ¿no? Despierta durmiente, esto es más complejo. Y hay que meterle más materia gris para entender las repercusiones que podría tener esto en la sociedad humana, únicamente en las creencias religiosas y en nuestra sociedad humana. Dicho eso, pues los voy a dejar hasta ahí. De hecho, Isaac Asimov decía que los que van a llegar aquí, al igual que Stephen Hopkins, no van a ser seres biológicos, van a ser seres ¿qué? Seres sintéticos, robóticos, inteligencia artificial, con una lógica muy particular, probablemente nada parecida a la nuestra. Así que no va a ser tan fácil ni tan feliz como algunos piensan en los hermanos de las Pléyades. Gracias, mis amigos. Piensen más allá de lo aparente. Recuerda que mi conferencia, la nueva conferencia, está todavía en la plataforma. No estamos solos, donde tratamos de estos asuntos, presentamos evidencia interesante y cómo los gobiernos trabajan esto para que despierte y vea algo más allá de lo común y lo corriente. Está en mi plataforma, andrewalvarez.movie.com, andrewalvarez.movie.com. Ahí está la conferencia, puedes acceder a ella y otras 5 más para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Así que, sí, exactamente, me dice aquí mi productora que Movie es M-U-V-I, ¿ok? M-U-V-I, Andrew Alvarez Movie, andrewalvarez.movie.com. Estas cosas a mí siempre me quedan. Yo soy análogo, no digital. Así que, gracias mis amigos, un abrazo y será hasta el próximo jueves acá en Pensando en Voz Alta. Comparte este video. Abrazo a los amigos de YouTube, como siempre, por su apoyo y ustedes que son los mejores. Buenas noches y te lo digo una vez más. Aquí está mi productora Denise Bay, como siempre apoyándome en esta acción, como digo yo aquí, improvisada. Una vez más, sayonara. Hasta jueves.